Las 25 pinturas más increíbles de Caravaggio. Número 25. Juan Bautista, 1604. La obra Juan Bautista de Caravaggio, creada en 1604, representa una de las interpretaciones más impactantes del santo en la historia del arte. Enmarcada en el siglo XVII, esta pintura destaca por su intensidad emocional y su enfoque en la humanidad del personaje. En un periodo donde el arte barroco buscaba conmover y captar al espectador, Caravaggio rompió con las representaciones tradicionales de Juan Bautista, eligiendo una visión más terrenal y menos idealizada, algo revolucionario para su tiempo. En esta pintura, Caravaggio utiliza su característico claroscuro para iluminar el rostro del joven Juan contra un fondo oscuro y dramático. Los contornos de su cuerpo emergen de las sombras con una fuerza vibrante, acentuando tanto su vulnerabilidad como su espiritualidad. La elección de colores oscuros y tierra enfatiza la conexión entre el santo y su entorno austero, reflejando su vida de penitencia en el desierto. Además, el artista no rehúye mostrar imperfecciones físicas, una clara intención de resaltar la humanidad del personaje. Para Caravaggio, esta obra marcó un momento clave en su carrera, consolidando su reputación como un maestro en retratar emociones humanas profundas. El gesto melancólico y meditativo de Juan Bautista sugiere una conexión personal entre el artista y su obra, transmitiendo una complejidad emocional que trasciende el tiempo. Este enfoque en lo emocional sobre lo divino no solo redefinió la iconografía religiosa, sino que también influyó profundamente en las generaciones futuras de pintores barrocos. Un detalle fascinante es la posición de Juan, ligeramente encorvado, lo que podría aludir al peso simbólico de su misión divina. La conexión entre su expresión melancólica y el ambiente sombrío de la escena refuerza el mensaje implícito de sacrificio y esperanza, capturando la atención del espectador y dejando una impresión duradera. Número 24. El sacrificio de Isaac, 1603. La representación del sacrificio de Isaac, realizada por Caravaggio en 1603, es una obra maestra que encapsula la intensidad narrativa característica del barroco. Ambientada en el siglo XVII, esta pintura aborda uno de los episodios bíblicos más conmovedores, el momento en que Abraham, obedeciendo a Dios, se prepara para sacrificar a su hijo. Caravaggio, fiel a su estilo, transforma la escena en un drama íntimo, lleno de tensión y emotividad. El contraste entre la luz y la oscuridad es la herramienta principal que utiliza el artista para guiar la mirada del espectador. La expresión de Abraham, capturada con una mezcla de determinación y dolor, se ve acentuada por la iluminación que recae sobre su rostro. Isaac, en un gesto de resistencia y miedo, parece casi tocar al espectador con su humanidad palpable. La figura del ángel, que interviene en el clímax de la escena, se destaca por su expresión de urgencia y misericordia, creando un equilibrio entre lo terrenal y lo divino. En términos técnicos, la composición logra una dinámica visual que mantiene la atención en el acto central. Caravaggio juega con los ángulos y las posturas de los personajes para construir una narrativa visual que es tanto dramática como conmovedora. La inclusión de detalles como el cuchillo en manos de Abraham o la oveja que simboliza el sacrificio sustituto, añade capas de significado que enriquecen la obra. Este cuadro no solo demuestra el genio artístico de Caravaggio, sino también su capacidad para reinterpretar temas bíblicos con un enfoque psicológico y humano. La intensidad emocional y la crudeza de la escena continúan siendo una fuente de admiración y estudio para historiadores y amantes del arte. Número 23. Marta y María Magdalena, 1598. La obra Marta y María Magdalena de Caravaggio
creada en 1598, presenta una narrativa bíblica que reflexiona sobre la fe y la devoción. Pintada a finales del siglo XVI, este cuadro es un ejemplo notable de cómo el artista italiano combinó la vida cotidiana con temas religiosos, dotando a sus personajes de una humanidad que los hace cercanos al espectador. La composición está dominada por el contraste entre Marta, quien señala hacia el cielo con gesto de instrucción, y María, cuyo rostro iluminado refleja contemplación y arrepentimiento. Caravaggio usa el claroscuro para separar a las hermanas tanto física como simbólicamente, destacando las diferencias en sus roles espirituales. Los colores cálidos y las texturas ricas de los vestidos enfatizan la cotidianidad de la escena, mientras que el enfoque en las manos y rostros otorga un aire casi teatral al diálogo entre ambas. En esta obra, Caravaggio rompe con las representaciones idealizadas del Renacimiento y se acerca a una visión más realista. Las emociones son palpables y las figuras parecen interactuar no solo entre sí, sino también con el espectador. Esto marca un punto de inflexión en su carrera, demostrando su habilidad para transformar una escena aparentemente simple en un poderoso relato visual. Un detalle curioso es el uso del espejo en la mano de María Magdalena, que podría simbolizar la introspección y el paso del tiempo, un recurso que añade profundidad simbólica a la narrativa. Este toque sutil demuestra la maestría de Caravaggio para incorporar múltiples niveles de interpretación en una sola obra. Número 22. Narciso. Desde el año 1597 hasta el año 1599. La pintura Narciso, realizada entre los años 1597 y 1599, captura el mito clásico del joven condenado a enamorarse de su propio reflejo. En el contexto del siglo XVI, esta obra representa una exploración de la psicología humana y la obsesión con la imagen propia, temas que Caravaggio abordó con su característico enfoque realista y teatral. La escena muestra a Narciso inclinado sobre un estanque, su mirada fija en el reflejo que devuelve el agua. El uso del claroscuro acentúa la dualidad entre la figura y su reflejo, creando un equilibrio visual que atrapa la atención del espectador. La postura del joven, combinada con la tensión en sus manos, refuerza la atmósfera de introspección y tragedia. Caravaggio optó por una paleta de colores oscuros, con tonos tierra que enfatizan la simplicidad de la composición. Este enfoque minimalista resalta aún más el drama psicológico de la obra, desviando la atención hacia el simbolismo del agua como un espejo de la vanidad humana. La elección de Narciso como tema también refleja el interés del artista por explorar la vulnerabilidad y los defectos humanos, un rasgo que lo distingue de sus contemporáneos. La obra sigue fascinando por su capacidad de combinar la mitología con una narrativa visual moderna, logrando una conexión emocional inmediata con el espectador. Número 21. Amor victorioso. Desde el año 1602 hasta el año 1603. Amor victorioso, pintado entre 1602 y 1603, es una de las obras más provocativas de Caravaggio, donde el dios Eros aparece como un joven triunfante, dominando el mundo con su arco y flechas. Ubicada en el contexto del siglo XVII, esta pintura es un claro ejemplo de la habilidad del artista para desafiar convenciones y provocar reflexión a través del arte. La figura de Eros, representada con una expresión de triunfo y desdén, está iluminada por un fuerte contraste de luz y sombra que realza su musculatura y energía juvenil. Caravaggio utiliza detalles minuciosos en los objetos esparcidos a su alrededor, como instrumentos musicales, libros y una corona de laurel, para simbolizar los dominios conquistados por el amor, el arte, la sabiduría y la gloria. El desnudo de Eros, tratado con un realismo sorprendente,
generó controversia en su tiempo debido a su audaz representación de la sensualidad. Sin embargo, esta elección refuerza el mensaje de la obra. El amor, en todas sus formas, es una fuerza invencible que domina tanto lo terrenal como lo divino. Este cuadro consolidó la reputación de Caravaggio como un maestro innovador, capaz de transformar temas clásicos en narrativas visuales contemporáneas. Un detalle fascinante es cómo la postura de Eros, ligeramente inclinada, parece invitar al espectador a reflexionar sobre la naturaleza ambivalente del amor, una fuerza tanto creadora como destructiva. Número 20. La adivinadora. 1594. En 1594, en pleno auge del Renacimiento tardío, La adivinadora emerge como una obra maestra de Michelangelo Merisi da Caravaggio, un pintor cuya técnica revolucionaria marcaría el rumbo de la pintura barroca. Este cuadro encapsula la esencia de la sociedad romana del siglo XVI, después de Cristo, con un enfoque único en los estratos más bajos y marginales. Caravaggio introduce en esta pintura una narrativa simple, pero cargada de simbolismo, al retratar a una joven gitana leyendo la palma de un caballero. El contraste entre las vestimentas elegantes del hombre y el atuendo sencillo de la adivinadora alude a una interacción compleja de ingenuidad y astucia, típica de las dinámicas humanas de la época. Técnicamente, la adivinadora muestra un dominio del claroscuro, una técnica que Caravaggio perfeccionaría y que se convertiría en su sello distintivo. Las sombras profundas y las luces intensas guían la mirada del espectador hacia las manos entrelazadas, donde ocurre la acción central. La textura de las telas y los detalles minuciosos del rostro de la adivinadora reflejan la habilidad del artista para capturar no solo lo físico, sino también lo psicológico. Esta escena aparentemente cotidiana adquiere un carácter teatral, casi como si el espectador fuese testigo directo del engaño que la joven realiza. En el contexto de la carrera de Caravaggio, esta obra representa uno de sus primeros intentos de trasladar escenas de la vida cotidiana a un formato digno de las grandes obras religiosas o mitológicas. Al elegir un tema tan terrenal, Caravaggio desafía las convenciones de su tiempo y abre camino para un realismo radical que influenciaría a generaciones posteriores. La adivinadora se convierte en un testimonio de cómo lo mundano puede ser elevado a la categoría de arte sublime. Un dato intrigante sobre La adivinadora es que se dice que Caravaggio utilizó modelos de la calle para sus obras, lo que le permitió capturar una autenticidad inigualable en los rostros y las emociones de sus personajes. Esta práctica no solo reforzó su reputación como un innovador, sino que también lo posicionó como un cronista visual de su época. Número 19. Muchacho con canasta de frutas. 1593. En 1593, Caravaggio presentaba Muchacho con canasta de frutas, una obra que, aunque aparentemente simple, contiene múltiples capas de interpretación. Realizada durante el siglo XVI, después de Cristo, esta pintura plasma a un joven sosteniendo una canasta repleta de frutas maduras, cada una meticulosamente detallada. La frescura de las frutas contrasta con la expresión ligeramente melancólica del modelo, creando una tensión entre lo efímero y lo eterno que caracteriza el trabajo del pintor. Desde un punto de vista técnico, esta obra es una demostración temprana del interés de Caravaggio por la luz y la textura. La iluminación directa resalta la tersura de la piel del muchacho y la superficie brillante de las frutas, mientras que las sombras profundas añaden un sentido de tridimensionalidad. La atención al detalle, visible en las hojas arrugadas o en las imperfecciones de las frutas, denota un realismo que era inusual para la época. Caravaggio no idealiza ni al modelo ni a los elementos del cuadro, sino que los presenta tal como son, capturando su fugaz belleza.
Históricamente, esta pintura se interpreta como una alegoría de la juventud y la transitoriedad de la vida. La canasta de frutas, que contiene algunos frutos en pleno apogeo y otros comenzando a marchitarse, podría simbolizar la fragilidad de la existencia humana. Este cuadro marca una etapa temprana en la carrera del pintor, cuando buscaba perfeccionar su estilo y establecerse en la escena artística de Roma. Un aspecto fascinante de Muchacho con canasta de frutas es que se especula que el modelo podría haber sido el propio Caravaggio o alguien cercano a él, lo que añade una capa autobiográfica a esta obra aparentemente sencilla. Número 18. La inspiración de San Mateo. 1602. En 1602, Caravaggio creó La inspiración de San Mateo, una obra que combina lo místico y lo terrenal de manera magistral. Realizada en el contexto del siglo XVII, después de Cristo, esta pintura fue concebida como parte de un tríptico para la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma. Representa a San Mateo recibiendo la iluminación divina, una escena cargada de simbolismo y emoción. La obra destaca por su dramático uso del claroscuro, una técnica que Caravaggio empleó para dirigir la atención hacia los elementos centrales de la composición. La figura del ángel, suspendida en el aire, contrasta con la postura humilde de San Mateo, quien, con su cuerpo inclinado, parece absorber las palabras divinas que le son dictadas. La interacción entre ambos personajes establece una conexión casi tangible entre lo celestial y lo humano. En términos artísticos, esta pintura marca un momento crucial en la carrera de Caravaggio. Su capacidad para capturar emociones intensas y su énfasis en la naturalidad de los modelos revolucionaron el arte sacro de su tiempo. En lugar de idealizar a los santos, los presenta como figuras humanas, con imperfecciones y emociones visibles, haciendo que el espectador se sienta más conectado con las escenas bíblicas. Un detalle notable de esta obra es la controversia que generó su primera versión, la cual fue rechazada por la Iglesia por ser demasiado cruda y realista. Caravaggio tuvo que rehacer la pintura, pero este desafío solo reafirmó su compromiso con su visión artística única. Número 17. Santa Catalina de Alejandría, 1598. En 1598, Caravaggio pintó Santa Catalina de Alejandría, una obra que encapsula tanto la devoción como el sacrificio. Ambientada en el siglo XVI, después de Cristo, esta pintura representa a la santa con los atributos de su martirio, la rueda rota y la espada, que simbolizan su sufrimiento y valentía. La expresión serena de Catalina contrasta con los elementos de tortura, creando una poderosa narrativa visual. La composición de la obra es sencilla pero efectiva. La luz se centra en el rostro y las manos de Catalina, mientras el fondo oscuro acentúa la atmósfera introspectiva. Este uso del claroscuro no solo añade dramatismo, sino que también refleja el carácter contemplativo de la santa. El detalle en las telas y la textura de los objetos demuestra el virtuosismo técnico de Caravaggio. Para el artista, esta obra fue una oportunidad de explorar la espiritualidad a través de un prisma profundamente humano. Catalina no es solo una figura histórica o religiosa. Es una mujer que enfrenta su destino con dignidad y fe. Esta humanización de los santos se convertiría en una característica distintiva de su obra. Un elemento fascinante de Santa Catalina de Alejandría es que el modelo utilizado podría haber sido una conocida de Caravaggio, lo que refuerza la conexión entre lo divino y lo cotidiano en su arte. Número 16. San Jerónimo escribiendo. Desde el año 1605 hasta el año 1606. Entre 1605 y 1606, Caravaggio creó San Jerónimo escribiendo,
una obra que captura la soledad y la concentración del santo mientras traduce las escrituras. Este cuadro, realizado durante el siglo XVII, después de Cristo, combina una composición austera con un impresionante realismo, mostrando al santo en un momento de profunda introspección. La iluminación es clave en esta pintura. Una luz cálida y dorada resalta el rostro envejecido y las manos huesudas de Jerónimo, mientras que el resto de la escena permanece en penumbra. Este contraste no solo enfatiza la figura central, sino que también crea un ambiente contemplativo que invita al espectador a reflexionar. La inclusión del cráneo en la mesa añade un memento mori, un recordatorio de la mortalidad que era común en las representaciones de santos eremitas. Sin embargo, Caravaggio lo presenta de una manera sobria y directa, evitando el dramatismo excesivo. En la carrera de Caravaggio, esta obra es un ejemplo de su capacidad para combinar lo terrenal con lo espiritual. Al representar a San Jerónimo como un anciano absorto en su labor, el pintor subraya la importancia del conocimiento y la fe como pilares de la vida humana. Un detalle interesante de esta obra es cómo Caravaggio utiliza el espacio vacío alrededor del santo para acentuar su aislamiento, logrando una atmósfera que trasciende el tiempo y conecta al espectador con la universalidad de la búsqueda espiritual. Número 15. Descanso en la huida a Egipto. 1597. En el año 1597 después de Cristo, Michelangelo Merisi da Caravaggio creó una de sus obras más evocadoras y emocionalmente cargadas: Descanso en la huida a Egipto. Esta pintura pertenece al contexto del siglo XVI, cuando el arte barroco comenzaba a revolucionar la forma en que las emociones humanas se representaban en las composiciones pictóricas. Inspirada en la narrativa bíblica del Evangelio de Mateo, la obra captura un momento de respiro para la Sagrada Familia durante su huida a Egipto, presentando un tema religioso con un enfoque íntimo y humano, característico del maestro italiano. El óleo sobre lienzo se distingue por su magistral uso del claroscuro, una técnica que Caravaggio perfeccionó, con luces intensas que destacan a los personajes del fondo oscuro, creando una atmósfera casi teatral. En el centro, la Virgen María aparece sentada con el niño Jesús en sus brazos, envuelta en una serenidad que contrasta con la tensión de su viaje. San José, a un lado, sostiene una partitura mientras un ángel toca el violín, un detalle inusual que simboliza la intervención divina y eleva el momento a un ámbito celestial. La representación naturalista de las figuras y su contexto rural refuerzan la conexión con la realidad de la época. En términos de composición, la obra se estructura cuidadosamente, con un equilibrio entre los elementos humanos y divinos. Caravaggio desafió las convenciones tradicionales al incluir elementos cotidianos, como la cesta de frutas y el paisaje sencillo, que conectan la escena con la experiencia común de sus contemporáneos. Este enfoque innovador no solo redefinió la pintura religiosa, sino que también consolidó su reputación como un maestro del naturalismo. Es fascinante notar cómo Caravaggio utilizó la música como puente simbólico entre el cielo y la tierra. El ángel violinista no solo introduce una dimensión sonora imaginada, sino que también invita al espectador a reflexionar sobre el poder de lo divino en medio de lo humano. Este detalle, junto con la atmósfera serena que envuelve la obra, asegura que esta pintura permanezca como un testimonio inmortal de la habilidad del artista para capturar el alma de sus personajes. Número 14. Las 7 obras de misericordia. 1607. En el siglo XVII, específicamente en el año 1607 después de Cristo, Caravaggio completó una de sus obras maestras más ambiciosas y complejas, las 7 obras de misericordia. Encargada por la Iglesia del Pío Monte de la Misericordia en Nápoles,
Esta pintura monumental sintetiza el profundo vínculo entre la espiritualidad y la vida cotidiana, representando los 7 actos de misericordia corporal descritos en el Evangelio de Mateo. La composición presenta una amalgama de escenas cargadas de dinamismo, todas desarrollándose simultáneamente en un espacio reducido. Caravaggio empleó magistralmente el claroscuro, bañando algunas figuras en luz mientras sumía otras en sombras profundas, lo que añade dramatismo y guía la mirada del espectador a través de la narración visual. Cada acto de misericordia, desde alimentar al hambriento hasta enterrar a los muertos, se despliega con una intensidad emocional que refleja las penurias y la esperanza de la época. El virtuosismo técnico de Caravaggio es evidente en su capacidad para fusionar los elementos divinos con los terrenales. La Virgen y el Niño aparecen en la parte superior de la composición, sostenidos por ángeles, como una presencia celestial que observa las acciones humanas. Sin embargo, los personajes principales son figuras comunes, representadas con una crudeza y realismo que dan vida a la narrativa religiosa. Este enfoque enfatiza la accesibilidad del mensaje cristiano, presentándolo como un llamado a la acción directa. Una de las escenas más memorables es la representación de Simón, alimentado por su hija, pero un acto que simboliza tanto la piedad filial como la misericordia en su forma más pura. Esta historia, rescatada de la mitología romana, se inserta de manera magistral en el contexto cristiano, destacando la habilidad de Caravaggio para mezclar fuentes culturales en una narrativa coherente. La obra no solo refleja su maestría técnica, sino también su capacidad para hacer resonar mensajes espirituales a través del tiempo. Número 13. El martirio de San Mateo. Desde el año 1599 hasta el año 1600. Entre los años 1599 y 1600 después de Cristo, Caravaggio produjo el Martirio de San Mateo, una obra cargada de emoción y simbolismo que marcó un punto culminante en su carrera artística. Creada para la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma, esta pintura forma parte del ciclo dedicado a la vida de San Mateo, siendo una de las representaciones más crudas de un martirio en la historia del arte del siglo XVI. La escena captura el momento exacto en que San Mateo es asesinado por orden de un rey hostil al cristianismo. Caravaggio, fiel a su estilo, llenó la obra de dramatismo a través de su característico uso del claroscuro, iluminando intensamente las figuras principales mientras las sombras envuelven el entorno. La expresión de San Mateo, llena de dolor y resignación, es el eje emocional de la composición, mientras los espectadores alrededor reaccionan con horror y asombro. El dinamismo de las figuras, congeladas en poses llenas de movimiento, refuerza la tensión de la escena. Cada personaje, desde el verdugo hasta los testigos, está representado con un detalle anatómico impresionante, reflejando la maestría técnica de Caravaggio y su profundo conocimiento del cuerpo humano. Esta representación cruda y realista revolucionó el arte sacro de su tiempo, alejándose de las idealizaciones renacentistas. Un detalle intrigante es la inclusión de un autorretrato del artista, que aparece observando desde un costado. Este gesto no solo añade un toque personal, sino que también puede interpretarse como una meditación sobre su propia mortalidad y el sufrimiento humano. La obra, en su brutalidad y belleza, sigue siendo un testimonio del genio de Caravaggio y su capacidad para conmover profundamente a quienes la contemplan. Número 12. Medusa, 1597. En 1597 después de Cristo, Caravaggio pintó Medusa, una obra única en su catálogo tanto por su formato como por su temática mitológica. Este escudo decorativo, comisionado por el cardenal Francesco Maria del Monte, presenta la cabeza de la mítica Gorgona en el momento exacto de su decapitación,
capturando un instante de terror y maravilla propio del arte del siglo XVI. El óleo sobre lienzo, montado en un soporte convexo, crea una ilusión óptica que potencia el efecto dramático. La expresión de Medusa, con los ojos abiertos y la boca a punto de gritar, transmite una mezcla de horror y asombro que cautiva al espectador. Caravaggio logró un nivel de detalle impresionante, desde la textura de los cabellos convertidos en serpientes hasta las gotas de sangre que parecen fluir hacia el espectador. A diferencia de muchas de sus obras religiosas, Medusa muestra el interés del artista por la mitología clásica y su capacidad para adaptarla a su estilo naturalista. La elección de representar este mito puede interpretarse como un símbolo de triunfo sobre el mal, una idea que resonaba en la mentalidad de la época. Además, el uso del claroscuro enfatiza la tridimensionalidad de la imagen, reforzando su impacto visual. Es fascinante observar cómo esta obra trasciende su propósito decorativo, convirtiéndose en un estudio psicológico del miedo. La representación de Medusa no solo evoca la violencia de su muerte, sino también la vulnerabilidad de ser víctima de una fuerza superior. Este enfoque innovador asegura que Medusa permanezca como una de las piezas más memorables y estudiadas del legado de Caravaggio. Número 11. Baco, 1595. En el año 1595 después de Cristo, Caravaggio creó Baco, una obra que refleja su habilidad para transformar temas clásicos en representaciones profundamente humanas y contemporáneas. Este cuadro, encargado por su patrón inicial, el cardenal Francesco Maria del Monte, es un retrato del dios romano del vino y la festividad, presentado con un realismo que desafió las convenciones artísticas del siglo XVI. El joven Baco, vestido con una toga y coronado con hojas de vid, sostiene una copa de vino mientras ofrece un racimo de uvas al espectador. Sin embargo, lejos de ser una representación idealizada, el dios aparece con rasgos comunes, una tez pálida y señales sutiles de imperfección física, características que revelan la intención de Caravaggio de humanizar a sus figuras divinas. La composición se destaca por su atención al detalle, desde las texturas del cristal y las frutas hasta el reflejo de la luz en la piel del joven. La mesa donde descansa el bodegón refuerza la atmósfera terrenal de la escena, mientras el uso del claroscuro guía la mirada hacia el rostro de Baco, que parece invitar al espectador a unirse a la celebración. Un elemento notable es cómo Caravaggio captura la decadencia y la fugacidad de la vida a través de los elementos sutiles del cuadro, como las frutas ligeramente marchitas. Esta ambigüedad entre placer y mortalidad añade una profundidad filosófica a la obra, convirtiéndola en un retrato no solo del dios del vino, sino también de la condición humana. Número 10. Los jugadores de cartas. 1594. En el año 1594, Caravaggio presentó Los jugadores de cartas, una obra que marcó un punto de inflexión en la pintura renacentista. Situada en el contexto del siglo XVI, después de Cristo, esta obra refleja la transición hacia un arte más naturalista y emocional, dejando atrás los convencionalismos idealizados de épocas anteriores. En un ambiente oscuro e íntimo, 3 personajes participan en un juego de cartas, encapsulando el drama y la tensión de una escena que parece cotidiana pero que está impregnada de engaño y avaricia. Caravaggio utilizó su característico claroscuro para dar vida a esta obra. La luz, que parece emanar de una fuente invisible, resalta los rostros y las manos de los jugadores, mientras que el fondo permanece en penumbra, aumentando la intensidad emocional de la escena. Los detalles minuciosos en los ropajes y los gestos transmiten la sensación de un momento capturado en pleno desarrollo, mostrando la maestría técnica del artista. La obra, aunque aparentemente simple,
es un testimonio del enfoque innovador de Caravaggio hacia el realismo. Este cuadro fue también un reflejo de las tensiones sociales de su época, abordando temas de engaño y moralidad que resonaban profundamente en la Italia del siglo XVI. La representación de personas comunes, en lugar de figuras nobles o divinas, rompió con las normas artísticas tradicionales y consolidó a Caravaggio como un precursor del barroco. La atención al detalle, desde las expresiones de los jugadores hasta las cartas y monedas sobre la mesa, convierte a esta obra en un estudio profundo de la interacción humana. Un dato curioso es que esta pintura no solo atrajo la admiración de sus contemporáneos, sino también la controversia, debido a su representación de figuras populares en lugar de ideales heroicos. Este enfoque, aunque criticado inicialmente, fue fundamental para el legado de Caravaggio, influenciando a generaciones de artistas posteriores. Número 9. Los músicos. 1595. Los músicos, creada en 1595, representa un momento único en la carrera de Caravaggio, donde exploró temas más ligeros y de carácter alegórico. Esta obra, pintada en el contexto del siglo XVI, después de Cristo, muestra a un grupo de jóvenes músicos vestidos con ropajes clásicos, reunidos en un ambiente íntimo y sereno. Aunque en apariencia es una escena bucólica y armoniosa, la atención al detalle y la interacción entre los personajes sugieren una narrativa más compleja y rica. Caravaggio utilizó su característico juego de luces y sombras, conocido como claroscuro, para dar profundidad y realismo a la composición. Las texturas de los instrumentos, los pliegues de las telas y la delicadeza de las expresiones faciales son ejemplos de su maestría técnica. Cada elemento de la obra parece cuidadosamente dispuesto para guiar la mirada del espectador, creando un ritmo visual que refleja la musicalidad de la escena. Históricamente, esta pintura se asocia con el Renacimiento tardío y el inicio del Barroco, periodos en los que el arte comenzó a enfocarse más en las emociones humanas y la experiencia personal. Caravaggio capturó en esta obra no solo la belleza estética, sino también una atmósfera de juventud y melancolía, sugiriendo quizás una reflexión sobre la fugacidad de la vida. Un detalle fascinante es cómo Caravaggio se representó a sí mismo como uno de los músicos, lo que añade un nivel de introspección y conexión personal con la obra. Este autorretrato, aunque sutil, es un testimonio de cómo el arte puede ser una ventana al alma del artista. Número 8. La incredulidad de Santo Tomás. Desde el año 1601 hasta el año 1602. Entre 1601 y 1602, Caravaggio creó La incredulidad de Santo Tomás, una obra monumental que captura un momento bíblico con una intensidad y realismo sin precedentes. La escena retrata el instante en que Santo Tomás, dudando de la resurrección de Cristo, toca la herida en su costado para convencerse de su divinidad. Este tema, profundamente espiritual, está tratado con una humanidad cruda que trasciende las representaciones tradicionales de la época. El uso del claroscuro en esta obra es particularmente notable. La luz ilumina los rostros y manos de los personajes, dejando el fondo en sombras, lo que centra toda la atención en el gesto de Tomás y la expresión de Cristo. Las arrugas en las frentes, las venas en las manos y los pliegues en las túnicas están representados con una precisión casi anatómica, destacando el compromiso de Caravaggio con el realismo. En el contexto histórico, esta obra refleja las tensiones religiosas de la Contrarreforma, donde la Iglesia buscaba reafirmar la fe a través del arte. La elección de un tema como la duda de Tomás resuena con la lucha interna entre la fe y la razón, convirtiendo esta pintura en una meditación visual sobre la naturaleza humana.
Un dato interesante es que esta obra fue criticada por algunos contemporáneos por su representación casi brutal de Cristo, pero también fue alabada por su capacidad de conectar con el espectador a un nivel profundamente emocional. Número 7. David con la cabeza de Goliat. 1610. En 1610, Caravaggio pintó David con la cabeza de Goliat, una obra que encapsula tanto el triunfo como la tragedia en un solo marco. Representa a David sosteniendo la cabeza decapitada de Goliat, un tema bíblico cargado de simbolismo que aquí se aborda con un enfoque visceral y emotivo. Este cuadro, creado en el contexto del siglo XVII, después de Cristo, se distingue por su dramatismo y profundidad psicológica. La técnica de Caravaggio brilla en el contraste entre la expresión juvenil y reflexiva de David y la brutalidad de la cabeza de Goliat. La luz resalta los detalles del rostro de David, mientras que la cabeza de Goliat yace en penumbra, intensificando el contraste entre vida y muerte. La tensión en la postura de David y la mirada vacía de Goliat transmiten una narrativa silenciosa que va más allá de la historia bíblica. Se dice que Goliat es un autorretrato del propio Caravaggio, lo que sugiere un nivel de introspección y penitencia. Este detalle, junto con la expresión solemne de David, convierte a esta obra en algo más que una representación de la victoria. Es un estudio sobre la dualidad del ser humano, la culpa y la redención. La pintura, a menudo considerada una de las más personales de Caravaggio, sirve como un recordatorio de su legado y de cómo transformó el arte occidental con su enfoque innovador. Número 6. La captura de Cristo. 1602. En 1602, Caravaggio creó La captura de Cristo, una obra que inmortaliza el momento en que Judas traiciona a Jesús con un beso, llevándolo a ser arrestado. Situada en el contexto del siglo XVII, después de Cristo, esta pintura encapsula el drama y la tensión de uno de los eventos más significativos del Nuevo Testamento. La composición está dominada por un claroscuro intenso que resalta los gestos y las expresiones de los personajes. La mirada desesperada de Cristo contrasta con la traición calculada de Judas, mientras que los soldados, con sus armaduras brillantes, intensifican la atmósfera opresiva. Cada detalle, desde las manos extendidas de Jesús hasta las arrugas en los rostros, añade profundidad emocional a la escena. En términos históricos, esta obra fue un encargo para una familia influyente de Roma, lo que subraya la relevancia de Caravaggio en los círculos artísticos y religiosos de su tiempo. Su capacidad para capturar momentos de intenso dramatismo y humanidad resonó profundamente con los espectadores, consolidando su posición como uno de los artistas más importantes del barroco. Un detalle fascinante es cómo el farol, sostenido por un personaje al fondo, parece iluminar la escena desde dentro, un truco visual que refuerza la tensión y el realismo. Este enfoque innovador demuestra por qué Caravaggio sigue siendo una figura influyente en la historia del arte. Número 5. El entierro de Cristo. Desde el año 1602 hasta el año 1603. Entre los años 1602 y 1603 después de Cristo, Caravaggio creó una de sus obras más conmovedoras, El entierro de Cristo. Este lienzo monumental, encargado para la iglesia de Santa María en Vallicella, representa el traslado del cuerpo de Cristo al sepulcro, un momento de profunda tristeza y contemplación. La composición se organiza en una pirámide visual, con el cuerpo de Cristo en la base, sostenido por San Juan y Nicodemo. La Virgen María, acompañada por María Magdalena y otras figuras, expresa un dolor contenido que se refleja en sus rostros y gestos. La luz, dirigida hacia el cuerpo de Cristo, resalta su vulnerabilidad y humanidad,
mientras que el fondo oscuro crea un contraste que intensifica la escena. Caravaggio emplea una paleta limitada y un naturalismo extremo, lo que otorga a la obra una fuerza emocional única. Cada figura está cargada de peso y volumen, como si fueran esculturas vivientes, lo que añade una sensación de inmediatez al momento. La atención al detalle, desde las arrugas en las manos de Nicodemo hasta la textura de la piedra, muestra la maestría técnica del artista. Un aspecto notable de esta obra es la posición del cuerpo de Cristo, que parece extenderse hacia el espacio del espectador. Este recurso, innovador para la época, invita a quien observa a participar en el acto de depositar el cuerpo, creando una conexión emocional profunda con la escena. Número 4. La cena de Emaús, 1601. En el año 1601 después de Cristo, Caravaggio presentó la Cena de Emaús, una obra que captura la revelación de Cristo resucitado a dos discípulos. Este evento, tomado del Evangelio de Lucas, es representado con una intensidad dramática característica del estilo del artista. La escena se desarrolla en un ambiente doméstico, donde los detalles cotidianos contrastan con la naturaleza divina del evento. La composición destaca por su dinamismo. Los discípulos, sorprendidos, reaccionan con gestos amplios que parecen extenderse más allá del marco. Cristo, en el centro, es representado en calma, mientras bendice la comida. El uso del claroscuro dirige la atención hacia los rostros y las manos de los personajes, enfatizando la tensión emocional del momento. Los objetos en la mesa, pintados con un realismo impresionante, simbolizan la abundancia y la fragilidad de la vida. Esta obra marcó un hito en la carrera de Caravaggio, consolidando su capacidad para fusionar lo cotidiano con lo trascendental. Su representación de Cristo como una figura humana y divina al mismo tiempo revolucionó las imágenes religiosas, desafiando las expectativas de la época. Un detalle fascinante es la inclusión de un gallo asado en la mesa, que algunos interpretan como un recordatorio del episodio de la negación de Pedro, añadiendo una capa de simbolismo sutil pero poderoso. Número 3. La conversión de San Pablo. Desde el año 1600 hasta el año 1601. El cambio de siglo trajo consigo una obra que captura el momento más trascendental en la vida de San Pablo. La conversión de San Pablo, realizada entre los años 1600 y 1601 después de Cristo, es una de las pinturas más simbólicas de Caravaggio. Encargada para la iglesia de Santa María del Popolo en Roma, esta pieza representa el instante en que Saulo, camino a Damasco, es cegado por una visión divina. A diferencia de las composiciones tradicionales, Caravaggio optó por un enfoque íntimo y austero. San Pablo yace en el suelo, desarmado y vulnerable, con los brazos abiertos hacia el cielo. Su caballo, representado en una postura tranquila, domina gran parte del lienzo, enfatizando la insignificancia humana frente a lo divino. La luz, descendiendo diagonalmente, ilumina a Pablo y simboliza la intervención celestial. La obra es un ejemplo perfecto del naturalismo de Caravaggio. Los detalles meticulosamente representados, desde los músculos tensos del caballo hasta las arrugas en la ropa de Pablo, anclan la escena en la realidad, haciendo que el evento milagroso sea aún más tangible. Este enfoque revolucionario resonó profundamente en el público y cimentó la reputación del artista como un innovador. Un aspecto intrigante de esta pintura es la ausencia de elementos narrativos secundarios. Al centrarse exclusivamente en el momento de la conversión, Caravaggio obliga al espectador a enfrentarse a la experiencia personal de Pablo, creando una conexión emocional única con la obra. Número 2. Judith decapitando a Holofernes.
desde el año 1598 hasta el año 1599. En el umbral del siglo XVII, Caravaggio abordó temas de violencia y heroísmo con una intensidad sin precedentes. Judith decapitando a Holofernes, creada entre los años 1598 y 1599 después de Cristo, representa una escena bíblica cargada de dramatismo. Inspirada en el libro de Judith, la obra narra el momento en que la heroína israelita asesina al general asirio Holofernes para salvar a su pueblo. La fuerza de esta pintura radica en su brutal honestidad. Caravaggio captura el acto de la decapitación en el instante preciso, mostrando la expresión de determinación en el rostro de Judith y el horror en los ojos de Holofernes. La iluminación, típica del estilo del artista, enfatiza los detalles anatómicos y emocionales, mientras el fondo oscuro añade una atmósfera claustrofóbica. La criada, que asiste a Judith, observa con una calma inquietante, contrastando con la violencia de la escena. Esta obra destaca por su innovador tratamiento del tema bíblico. Caravaggio no idealiza a Judith como una figura heroica distante, sino que la retrata como una mujer joven y resuelta, enfrentándose a una tarea aterradora. Este enfoque humaniza a los personajes y amplifica el impacto emocional de la escena. Además, la sangre, representada con un realismo impactante, rompe con las representaciones más estilizadas de la época. La pintura tuvo un impacto significativo en el arte barroco, inspirando a artistas como Artemisia Gentileschi, quien reinterpretó el tema con su propio estilo único. Un detalle curioso de esta obra es la posible inclusión del autorretrato de Caravaggio en el rostro de Holofernes, lo que ha llevado a interpretaciones psicológicas sobre su relación con la violencia y la redención. Número 1. La vocación de San Mateo. Desde el año 1599 hasta el año 1600. En el siglo XVI, el arte europeo experimentó una transformación radical con la llegada del barroco. Entre los artistas que definieron este movimiento, Caravaggio destacó por su audaz realismo y su maestría en el uso del claroscuro. La vocación de San Mateo, creada entre los años 1599 y 1600 después de Cristo, es una obra maestra que ejemplifica estas cualidades. Encargada para la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma, esta pintura captura el momento en que Cristo llama a Mateo, un recaudador de impuestos, a seguirlo. La composición de la obra es un estudio en contraste visual y emocional. La luz, utilizada de manera casi teatral, divide el lienzo en dos mundos, el terrenal y el divino. Cristo, apenas iluminado, extiende su mano hacia Mateo con un gesto que evoca la creación de Adán de Miguel Ángel, subrayando la conexión entre lo humano y lo celestial. Mateo, confundido y sorprendido, se señala a sí mismo, mientras los demás personajes parecen absortos en sus propias tareas. Caravaggio rompe con las convenciones tradicionales al representar a los personajes con vestimenta contemporánea, acercando el relato bíblico a su público. El impacto de esta obra en la carrera de Caravaggio fue monumental. No solo consolidó su reputación como un maestro innovador, sino que también marcó el inicio de su influencia en la pintura religiosa. Su habilidad para combinar lo sagrado con lo cotidiano redefinió cómo se narraban las historias bíblicas, inspirando a generaciones de artistas. Este enfoque también generó controversia, ya que su realismo crudo contrastaba con las idealizaciones más comunes de la época. Un detalle fascinante de esta obra es la ambigüedad en la identidad de Mateo. Algunos estudiosos argumentan que el personaje en cuestión no es el que señala su pecho, sino el hombre al final de la mesa, mirando directamente a Cristo. Esta ambigüedad añade una capa de intriga a la pintura, invitando al espectador a participar activamente en su interpretación.
Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta. Coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.